Sabes, ya llegamos al punto en el que no sé si me conviene seguir usando números ordinales o cambiarme a números cardinales para decir en qué episodio vamos. Voy a seguir con los ordinales hasta que me canse. Este es el 11º episodio de La Turbamulta del Cine, el podcast donde compartimos las mañas del set. Aquí entrevistamos a colegas del cine y la producción audiovisual para hablar del oficio y sus experiencias, además de los consejos que nos pueden dar para enriquecer nuestro trabajo. Vestirse, forrarnos con prendas de tela y distintos materiales, es una actividad milenaria en la cultura humana. Nació como técnica de sobrevivencia, pero no tardó mucho para considerarse un elemento de la expresión de los individuos o de los grupos. En el cine, las posibilidades del vestuario son mayores. No solo sirven para construir personajes, identificar rasgos, amenazas, estados de ánimo o ayudar a la narración. También puede el vestuario convertirse en un ícono que logra representar toda una película. La invitada de hoy es una diseñadora de vestuario ganadora del Ariel por la película La Cuarta Compañía, que ha participado en series como Club de Cuervos y Bronco, un éxito indomable. Una vestuarista que cuenta con una amplia filmografía de más de 20 años en el cine mexicano, con películas como Crónica de un desayuno, Efectos secundarios, Quemar las naves, Días de gracia, Vuelven y Traición. Ella es Berta Romero. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Berta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien. Corriendo. Ok. Como siempre. Como siempre. Aún en Viruslandia, como siempre. Sí. Pues para empezar, me estaba preguntando algo que dije, bueno, es difícil tal vez poder llevar al cine la sensación de tacto que te genera las telas, ¿no? El vestuario. Entonces me cruzó por la cabeza hacerte la pregunta o la petición si pudieras describir el efecto que la tela provoca para ti al sentido del tacto. Pues mira, a mí me pasa algo muy curioso, pero yo lo que más recuerdo, por ejemplo, y lo voy a comparar porque así es un poco, ¿no? Uh-huh. Lo que más recuerdo de la gente que se ha ido de este mundo, que ha sido querida para mí como mis padres o mis abuelos, etcétera, es el tacto, o sea, es el contacto con sus manos, ¿no? Uh-huh. O sea, igual, pues o sea, en general con eso me pasa con la gente, te doy la mano y todo y más o menos siento entonces la temperatura, la forma de la mano, la textura. Y entonces con las telas, a mí me pasa un poco lo mismo. Es la sensación de la textura, ¿no? O sea, de la textura, lo que me hace usar o no usar telas, ¿no? Y obviamente las fibras naturales se sienten mejor, son como más orgánicas, ¿no? Al tacto, al sentir, son más cálidas, son más, no sé, te transmiten como confort, ¿no? Uh-huh. Las telas muy sintéticas y muy brillosas y que tienen poliéster, acetato y todas estas, híjole, me dan hasta como escalofrijitos, ¿no? Así de, ¿no? Uh-huh. Las lanas me gustan las cosas también pesadas, los puntos, las lanas, los tweeds me gustan, ¿no? Lo tejido, lo bordado, entonces, pues por supuesto que eso pesa y el peso de eso, pues también yo creo que tiene que ver tanto en el imaginario colectivo como en mi mente con un trabajo arduo, ¿no? Se tejió, ya sea telar, ya sea bordar, ya sea tejer, pero, o sea, ahí hay un trabajo que no es solamente meter en la máquina unas fibras sintéticas, entonces, pues, por supuesto que por eso hay una gran diferencia. Uh-huh. La seda siempre es como muy bonita y los chifones y estas cosas volátiles, pero a mí, en lo personal, no me gustan tanto. Si a mí me preguntas, pues, ¿cuál sería mi tela favorita? Seguramente me gustan los terciopelos, ¿no? Porque me gusta como la textura y los brillos que dan y el movimiento. Y me gusta que aunque son pesados, pues tienen caída, ¿no? Tienen ondas, o sea, es Ajá. como que me gustan.
Con Berta hablaremos un poco de su trayectoria, revisando las 3 películas por las que fue nominada al Ariel: Rito Terminal, Crónica de un desayuno y La Cuarta Compañía. Revisamos su forma de diseñar personajes y encontrar detalles que los diferencien, incluso si están uniformados. Hablamos sobre la importancia del color y la textura al punto de poder lograr escenas donde los personajes estén vestidos del mismo color pero con claras diferencias. Ahondamos sobre su método de trabajo, su acercamiento al guión en 3 diferentes lecturas, la investigación que hace, la importancia de trabajar con las manos sin depender de las plataformas digitales, la relación única con actores que tiene el departamento de vestuario y cómo trabajarán los departamentos de vestuario ante las nuevas medidas de higiene tras la pandemia de la COVID-19. Escucha el episodio completo y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que veas el contenido adicional de la entrevista, donde hablamos de la relación que los nuevos cineastas tienen con el departamento de vestuario. Yo soy Lalo Hernández y ustedes la turbamulta del cine. Pero antes me gustaría decirles que la Turbamulta del Cine es presentado por Lincelot, la agencia de branding para proyectos artísticos, donde se desarrollan conceptos, estrategias, diseño gráfico y todo lo que necesitas para capitalizar tus ideas de forma creativa. Aquí la especialidad es la interdisciplina. Visita el sitio web lincelot.com con doble T al final o escribe por WhatsApp al 55 38 98 09 97. Menciona que escuchaste la Turbamulta y llévate una sorpresa. Me gustaría preguntarte, Berta, cuéntame cómo te interesó el diseño textil, el diseño de modas, de vestuario. Ya tienes 20 años de experiencia, más de 20 años de experiencia en el ramo como diseñadora de vestuario, pero siempre pues hubo ese momento, ¿no? En la juventud cuando nació ese gusto, ¿no? ¿Cómo fue? Ay, pues en mi caso fue desde muy, 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 muy chiquita porque pues como los papás trabajaban, mis papás trabajaban, pues me dejaban con mi abuela, ¿no? Y mi abuela cosía y Okay. cosía muy bien. Aparte, mi abuela creció en el Hospicio Cabañas en Guadalajara porque había sido huérfana y entonces cosía y bordaba precioso. Y entonces, pues yo habría tenido unos 4 años o algo y ella me sentó un día y me dijo: Mira, yo no sé qué va a pasar cuando seas grande, ni qué marido te va a tocar, pero entonces dime qué quieres que te enseñe, a cocinar o a coser, porque entonces si tú sabes coser o cocinar, siempre va a haber un plato de comida en tu mesa. Pues yo ahí entre mí dije: ay, no, cocinar no, gracias. Entonces, pues desde esa edad mi abuela me sentó en sus piernas a darle a la máquina, ni siquiera alcanzaba los pedales ni nada, ¿no? Y Uh-huh. entonces, pues fue también una cosa muy padre porque pues mi abuela era una encantadora contadora de cuentos mentirosos, Uh-huh. entonces pues, me contaba cosas y cosas mientras me enseñaba a tejer, a bordar, me ponía a enredar hilos. Entonces, bueno, yo así, ¿no? Luego, un poco más adelante, me gustaba mucho el cine, porque además también le gustaba a ella, entonces ella ponía la televisión y veíamos películas mientras y es que trabajábamos. Y Uh-huh. así crecí. Y luego después siempre me gustó el cine y también me gustaba mucho leer, pero siempre me gustó la historia. Entonces, en realidad las 3 cosas me gustaban mucho: historia, el cine y las cosas de ropa, de coser, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando yo tendría como unos 12 años más o menos, me hizo mi padre la pregunta que le hacen a todos: oye, hija, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande, no? Y yo entonces le dije: pues no sé, papá. Y entonces me dijo: pues, ¿qué te gusta? Y yo le dije: me gusta la ropa, me gusta el cine y me gusta la historia, ¿no? Uh-huh. Y mi padre, que en paz descanse, en 5 segundos dijo: ah, pues tú vas a ser diseñadora de vestuario. Órale. Y yo dije, ah, pues sí, pero quién sabe qué es eso, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya pasó, mis padres se fueron muy jóvenes, entonces al final de cuentas yo estudié, bueno, cuando yo cumplí 15 años me hice yo sola mi vestido de 15 años y Oh. entonces tomaba las fabulosas clases que te daban en las secundarias de taller y yo tomaba corte y confección, por supuesto, Ajá. y otro año artes plásticas. Entonces ahí fui viendo que más o menos era como eso, ¿no? Y ya desde los 12 años iba a las muestras internacionales de cine, ¿no? O sea, iba y me compraba el vuelta y me sentaba ahí. Yo estudié diseño industrial de patronaje, ¿no? Que en ese tiempo se llamaba así. Uh-huh. Y después para hacer ropa a nivel industrial, pero te enseñan todo lo que es técnico, o sea, coser, todo, todo. Y después tuve la oportunidad de irme
a Los Ángeles y estudiar vestuario también, ¿no? Un tiempo en el Odies Parson y bueno, de estar en Los Ángeles y luego regresé a México y hice la carrera ya de diseño en Bellas Artes. Entonces estudié mucho tiempo como en diferentes lugares y cosas más, el curso 1 y el curso 25 Ujú. y en realidad yo nunca asistí, o sea, a lo que voy es cuando Direct. llegué, cuando empecé no, pues es que empecé a trabajar, intenté asistir y entonces empecé asistiendo a una diseñadora que en ese tiempo estaba en México y trabajaba mucho, que se llama Inés Liberato, Ujú. una española, y entonces empecé pues como a diseñar, a asistirle, pero de pronto ella se enamoró y dijo, yo ya me voy y se fue a Miami, ¿no? Y me dijo, y aquí están mis proyectos y no los acaba, ¿los quieres? Y yo fue así como de, pues, pues no sé, pues a ver, entonces, pues si los productores dicen que sí, y entonces pues ella linda fue así de, oh, sí, 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 ya están avanzados, ella los va a terminar, ¿verdad? Jamás asistí, o sea, empecé ahí y pues mi primera película fue con Arturo Ripstein, ¿no? Por Ajá. ejemplo. Entonces, pues desde salté así como a la alberca, como gorda en tobogán, así, ¿no? Oye, entonces viene esta primera película con Arturo Ripstein. Cuéntame de esa primera experiencia, pues muy fuerte de trabajar con un director como él. No, pues Y no grande. solo un director como él, Y, sino que además actores, ¿no? Los que teníamos. Y aparte, en esa película habían invitado a diseñar a una italiana. ujú. Entonces hizo una carpeta divina, empezaron a trabajar y tal. Y a mí me llamaron para asistirla, ¿no? Pero ella nunca había hecho una película. Entonces, aunque yo no había hecho largos, había hecho como muchos cortos y sí tenía la idea de lo que se tenía que hacer y tal. Entonces, en ese tiempo el asistente del dirección me dijo, oye, yo no sé cómo va esta chava, pero creo que mal. Entonces, ¿por qué no vienes, ayudas? ¿Verdad? No le, o sea, tú ya olvídate de que la vas a asistir a ella. Tú lo que tienes que hacer es sacar la película. Y además, Arturo no se tiene que enterar si está pasando algo. Entonces, Ujú. vete a ver cómo está ahí. Entonces, pues ya yo llegué, breaks, ya sabes, y yo le preguntaba a ella, oye, disculpa, ¿y el vestuario de los quemados? Porque se va a quemar la iglesia y hay 300 extras. Y ya se lo di a efectos especiales, creo que me dijo. Y yo, ¿a efectos especiales? ¿Por qué le daría el vestuario de los dobles a efectos especiales? Ujú. Entonces, pues ya estábamos en Tlaxcala filmando, o sea, ¿no? Sí. Entonces yo así corriendo y al de efectos especiales, oye, disculpa, ¿te dieron el vestuario de los Stones y de los dobles? Pues claro que no, a mí me dieron el de los dummies, son los muñecos, ahí están quemados, ¿no? Sí. Entonces regresar y, oye, no hay, no, no hay, y yo así, Wow. entonces, bueno, a partir de ahí, pues ya te imaginarás, no había vestuario, entonces no había suficiente, o sea, no había lo que tenía que variar. Entonces, como ella no sabía muchas cosas, era como decirle, todo se diseñó a partir también de los colores de las telas. Entonces, cada tela se teñía. Y entonces yo le decía, ok, para las magdalenas, ¿qué colores usaste? Y entonces ella empezaba, yo me inspiré muchísimo en la naturaleza y yo decía, ok, sí, ¿qué color? Es que entonces, y yo decía, Dios mío, entonces teníamos cubetas y cubetas con tintes y así trapito por trapito para tratar de igualar, ¿no? Entonces, en el día filmábamos y en la noche cosíamos, trabajábamos, pintábamos, así, diario, ¿no? Ajá. Entonces, y ella además tocaba el acordeón, muy bonito. Entonces era como de, pues a ver si, váyase a tocar el acordeón, no hay problema. Yo aquí lo sacamos la llama, ¿no? Entonces sí, entonces digo, era la mejor intencionada, era la más linda del mundo, pero no había hecho una película. Entonces, bueno, al final de cuentas yo ya en el estrés, yo decía que esto es, o sea, yo cada día era, ¿será que mañana ya me corren? ¿No? Ajá. Entonces, abría la ropa, eso hasta la fecha lo hago, abría la ropa ya cuando el estrés, cuando no dan más, y entonces me metí ante la ropa a llorar, así, a gritar, Ajá. lloraba. Luego ya, bueno, pues a ver, ya, a ver, ahí vamos, ¿no? Y entonces, y a la fecha, cuando estoy muy estresada o sobre todo muy cansada, así que dices, llevo 22 horas de llamado, ya no puedo, abro la ropa y lloro entre la ropa así, ¿no? Wow. Porque y ya, ¿no? Entonces 5 minutitos, así, ya, bueno, a ver, ¿qué sigue? ¿No?
Pero Un es como terapia. un espacio muy personal que sirve como Sí, terapia, ¿no? Qué bien. exactamente. Me meto ahí entre los trapos a oír y todo. Y además, siempre que monto un camión les digo, a ver, muchachos, ¿dónde va a estar mi cuchisuite? ¿No? Y entonces así todos, no, jefa. Bueno, los que mi equipo de gente ya sabe que debe haber una colchoneta, 3 colchones, digo, 3 cojines, una mantita y un inciencito, algo abajo de la ropa entre los racks, porque Ujú. cuando ya no hay más, o sea, sobre todo de la saturación de información, es como, muchachos, 5 minutos, cuchi suite, ahorita vengo, ¿no? Ok. Ya después nada más van, ah, jefa, ¿ya? Sí, ahí voy, vamos. Bien, Berta, y bueno, durante estos más de 20 años de experiencia que tienes, has hecho bastantes, has estado involucrado en bastantes proyectos, tanto de teatro, danza, muchas películas, series, televisión, así que revisar cada una de ellas estaría interesante, pero no nos alcanzaría el tiempo. Me gustaría como tomar como punto de partida, o tal vez mencionar como que esas 3 películas por las cuales has sido nominada al Ariel, y qué es como lo que has aprendido de cada una de ellas, Ajá. como si fuera como, digamos, como esos key points de tu carrera, digamos, Ujú, ujú. y sí, qué es lo que has aprendido de cada una y digamos como la importancia de tener un coche suite. Bueno, en cuestión de construcción de personajes y construcción y el diseño de vestuario en general, ¿no? Empezando por ejemplo, con Rito Terminal, ¿no? Sí, pues Rito Terminal es una película que me heredaron, ¿no? A lo Ujú. que voy es que es esta típica película, era en ese momento la ópera prima del CUEC de Oscar Urrutia, y entonces Walter Navas, que la producía, ellos estaban haciendo la película, pero por cuestiones como siempre financieras, tiempos, no sé, se paró, entonces la diseñadora que en ese momento estaba, ya no podía. Entonces yo llegué, esos proyectos, digo, a pesar de que a mí me nominó Ariel también y todo, porque bueno, sí, me parecen a veces un poco más complicados porque ya había, digamos, como unas maquetas de lo que se estaba pensando hacer. Ok. Entonces fue trabajar sobre eso, pero sin embargo sí me gustó muchísimo porque sí se hizo un muy buen scouting de un trabajo de campo, porque a mí me gusta mucho hacer eso, ¿no? En la Ujú. medida de lo posible, poder ir a ver las cosas antes de diseñar. O sea, me refiero, si estamos haciendo una película en Chiapas, poder llegar antes a Chiapas y entonces irme a donde están tejiendo las señoras y ver qué están haciendo y a partir de ahí como hacer cosas, ¿no? Ujú. Entonces, en esa película se filmó en Oaxaca, en Tlaxiaco, ¿no? Entonces, hay una cosa muy, muy interesante ahí, que es que en algún momento en el siglo XIX llegó una comunidad de hindús y se Ok. estableció ahí. Oh, Y dentro de lo que trajo fueron fibras y telas. Y entonces es el único lugar en Oaxaca, ¿no? Que no, que, que tiene otro tipo de bordados y que tiene transparencias en estos bordados. O sea, están los bordados y encima las transparencias. Entonces, fue muy interesante ir a estudiar eso, a meterte a los talleres, a hablar con las señoras, no sé qué. Y a partir de ahí, más lo que llevaba trabajado a Rocío, más lo que había en bodega, más lo que todo. Entonces, pues se hizo un trabajo muy arduo de replantear personajes. Otra ujú. cosa complicada en ese caso fue que teníamos que repetir o no recrear las fiestas patronales, ir a ver pues la ceremonia o no me acuerdo, pues, fue hace muchos años, pero no me acuerdo si también más bien fue verla grabada, ¿no? La procesión y todo, y a partir de ahí hacer una reconstrucción de todo esto. Ajá. Entonces, y además también tenía una parte de época, de los setentas, ¿no? Entonces, Uf. era como complicada, ¿no? Una película complicada, y los extras, la anécdota muy chistosa de eso era que cuando decían, o sea, vestías a los extras y tal, y les dábamos unas botas porque pues bailaban en esta cosa. Entonces cuando decían, por más que les explicábamos, cuando decían corte, ¿no? Salían corriendo todos con todo y botas, ¿no? Entonces era así de las botas. Entonces me acuerdo perfecto que mi asistente de esa época se subía a una camioneta y entonces luego iba por todo el pueblo tocando puerta por puerta para recoger las botas, ¿no? Órale. Que jugaban al otro día.
porque ya como les dijeron en algún momento que se las iban a regalar, ellos dijeron, pues ya no las regalaron, ¿no? Sí. Entonces yo siempre les decía, pero esta no es secuencia, ¿cómo que se las llevaron? Se las llevaron. No se las puede, o sea, entonces era pasar en la camioneta puerta por puerta, oiga, me regresa las botas, me regresa las botas, me regresa ¿De las cuántos botas. pares de botas más o menos estamos hablando? Pues no sé, de 200 personas, entonces era así como, no, todas las tardes, ¿no? Y me acuerdo además perfecto que el asistente decía, ay, es que es una tarea ardua, jefa, y no es agradable, tengo que estar agarrando botas sucias durante horas. ¿Para qué se te van, chiquis? O sea, ¿en qué Sí. momento se te van? Ajá. Ay, Entonces, bueno, para y los esa fue la asistentes de primera vestuario nominación. tienen que estar corriendo para que no se les vaya No, el talento y los no, la extras. gente. No, y la broma además es para que estudiaste tanto si vas a lavar ajeno, ¿no? Y planchar. Al fin y al cabo, creo que es una parte de la ejecución, o sea, lo que es la habilidad de también ser buena ejecutora, aparte de lo que haces como diseño o como abstracción, ¿no? En el diseño. Sí. La- No, sí, eso es muy importante, ¿no? En los cursos siempre se los digo. O sea, tú puedes ser, es que lo que pasa es que el vestuario es muy subjetivo. ¿A qué voy? A ti te puede gustar mi trabajo o no, y se vale, ¿no? Ujú. Es como el arte, te gusta un pintor o otro, te gusta un fotógrafo o otro. O sea, bueno, eso es arte. A lo que voy es, pero si tú no tienes los conocimientos de logística, los skills que se necesitan, ¿no? Y las dos cosas más importantes que es sentido común y capacidad para resolver problemas, pues por más genius que seas, no hay manera, ¿no? Ujú. Y llega un momento en que todos los diseñadores de moda que pasan al área de vestuario, en algún momento se atoran, ¿no? O sea, llegan hasta un momento, porque como no existe la carrera de diseño de vestuario, la gente que hace vestuario viene o del cine, o sea, son de la carrera de cine, en donde curiosamente en ningún lado se ve vestuario, ¿no? O sea, Ajá. no está la materia, no existe, gracias. Ujú. Y o viene de la carrera de diseño de modas, en donde no ven cine. Entonces, cuando cualquiera de las dos ramas empiezan a hacer vestuario, llega un momento en que se atoran, ya sea por partes técnicas cinematográficas o ya sea por partes técnicas de diseño de la ropa o simplemente porque no logran hacer esta conjunción, ¿no? Es un balance, entonces, no sé, yo creo que, bueno, y no sé, cada quien tiene sus skills, yo agradezco mucho a quien quiera, no sé, a quien dijo, a ver, señora, ¿no? Fórmese ahí a ver qué le vamos a dar, y entonces, Ajá. pues me dieron memoria fotográfica, así absolutamente, y esta dualidad, ¿no? O sea, esta dualidad de poder hacer esto y esto. No sé, soy Géminis, a lo mejor, no lo sé, ¿no? Pues la película que seguiría es Crónica de un desayuno. Ujú, así es. Una película muy peculiar en cuestión del diseño de producción que tiene y por lo tanto de vestuario. Ujú. Recuerdo mucho los colores, o sea, unos colores muy saturados de verdes, unos rojos ahí, el sillón rojo muy El sillón icónico. rojo, Este, único. ¿Qué podrías comentar sobre esta película y ese proceso, de ese trabajo y bueno, qué fue lo que aprendiste de ella, con qué te quedaste? Pues fue una película muy interesante porque yo había hecho antes que esa película El Evangelio de las Maravillas de Ripstein y había trabajado muy, muy bien y tenía una muy buena relación con Bruno Bichir. Y Ajá. entonces Bruno Bichir era el productor de Crónica de un Desayuno y entonces me invita a la película. Pero al mismo tiempo, el director de la película, que era Benjamín Kahn, tenía su diseñadora, que además la adoro y que nos queremos mucho y todo, que se llama Adriana Olivera La Pajarita. Ujú. Entonces, pero ellos eran más de teatro, en ese momento la pajarita hacía más, tenía una bebé chiquita, entonces de pronto a mí me dijeron, bueno, los dos estaban con que no, va a ella, entonces de pronto nos sentaron y nos dijeron, oigan, pues no les gustaría hacerlas juntas, y pues sí, dijimos, bueno, pues sí, yo nunca, vamos a hacerlas, ¿no? Ujú. Entonces fue todo un gozo, ¿no? Trabajar con la pajarita, trabajar Ok. con la gente que yo ya conocía, pero también con la nueva gente, ¿no? O sea, con la gente del teatro, a eso voy. Ok. Y esta película era muy teatral. Sí. Efectivamente, lo que se hizo, ¿no? Fue que en los estudios Churubusco se construyó todo el departamento a un nivel superior. El diseñador de producción, que en ese tiempo en esa película fue Bernardo Trujillo, hizo un set increíble en donde la cámara iba por abajo,
¿no? Entonces se abría el piso y de repente salía la cámara y tomaban algo y se volvía a meter, ¿no? Oh, qué Entonces, interesante. ajá, Ajá. entonces yo nunca más he visto una película así y entonces todo el tiempo estábamos en el foro, pero el foro se movía, entonces se movían los sets y entonces bajaban, subían, ¿no? Ujú. Entonces hacían esta clase de luces y los colores. Y luego, por otro lado, la paleta de color y todo era muy intenso, ¿no? Y había que, lo que se trataba de hacer con la ropa, en ese sentido, era sí definir personajes, pero también sus estados de ánimo, ¿no? Así, Ok. entonces, la furia de ¿cómo se llama? De Bruno ahí en el sillón rojo en calzones de Homero, siempre así de, ¿no? Ajá. Y en esa película también tuvimos, pues, actores entrañables y gente que ya no está, como Eduardo Palomo, que lo teníamos que vestir de mujer, entonces el Ujú. truco de cada mañana y 4 horas de vestirle y de, ¿no? Era muy divertido, ¿no? Ajá. Y todavía estamos hablando de los 35 milímetros, que era maravilloso. Sí. Entonces, los sábados, pues, a mí híjole, yo como extraño esa etapa de entrar a un set, todo el mundo en silencio, empezar a oír, ¿no? La cámara y ¿no? Y Ujú. todo el mundo callado y eso. Y luego, pues no saber cómo pasó, qué pasó y esperar el sábado a ver Roches, ¿no? A ver cómo les fue, ¿no? Sí. Entonces era muy emocionante porque en los sapos se veían los Roches, entonces era fantástico sentarte a ver lo que habías hecho la semana. Yo creo que era una de las partes fundamentales por las que existía también el sapo, ya no existe, Ujú. que Sí. era, vamos a sentarnos a ver todos lo que hicimos en la semana mientras nos tomamos una chelita, ¿no? Y vemos cómo podemos hacer que la semana siguiente sea mejor. Nos Ujú. nominan a la Ariel y me acuerdo que nos ganó Perfume de Violetas. Sí. Ujú. Y en ese aspecto, ahorita me gustaría que en esta tercera nominación también me cuentes qué es lo que cambió tu, o sea, aparte de la historia de la Cuarta Claro. Compañía, que es la película con la que fuiste nominada y ganaste el Ariel en el 2016, eso fue, 17. 17. Ujú, ujú. Ya fue la tercera nominación, ya fuiste Ya, la tercera la seleccionada, vendía. la tercera es la vencida. ¿Cómo cambió también para ti la percepción sobre este reconocimiento de la academia? Si es que cambió o si sigue siendo el mismo. Sí, muchísimo, ¿no? Y aparte de la experiencia de la película, ¿no? Claro, la experiencia de la película fue durísima, ¿no? O sea, fue Ujú. una película, literalmente cuando yo terminé la Cuarta Compañía me operaron la vesícula. O sea, sí terminé, es que Uh, era muchísimo estrés filmar en la cárcel, por supuesto, ¿no? ujú, Entonces nosotros teníamos, además, el volumen de vestuario que manejábamos, es una película en vestuario de verdad, y las colegas lo saben, y bueno, yo se los agradezco porque creo que fue por esto, por lo que también obtuvimos ese premio y ese reconocimiento, aunque yo de manera personal lo tomo más como un reconocimiento a tantos años de trabajo y picar piedra y estar, ¿no? Es ujú. como que así lo siento que vino, ¿no? Como yo soy muy como supersticiosa y el cosmos y la energía y la que sea, yo dije, bueno, pues ya, nos tocaba, ¿no? Pero Ajá. a lo que voy es, la película fue complicada, los actores, nosotros teníamos actores, luego teníamos stunts y dobles de juego, y luego teníamos internos o reos de la cárcel, ¿no? Ujú. Entonces, había que hacer pues, vestuario. Luego, eh, en la cárcel de Santa Marta, trabajar con los internos era, o sea, de por sí, trabajar tanto tiempo con muchos actores en proyectos grandes es difícil porque pues los actores son muy intensos de muchas maneras o al revés, ¿no? Son o sea, introvertidos y entonces es difícil, pero a lo que Ujú. voy es que ya una vez que estás ahí y que entonces estás haciendo una película en la cárcel en donde es complicado, tienes que llegar a las 4 de la mañana a que literal te escarben el pelo, no puedes pasar agujas, tijeras, todo con lo que trabajas, tienes que ya llegar como con todo listo. Luego nosotros teníamos que hacer entrada o sea, al reclusorio, entrar, digo, a Santa Marta, ¿no? Y con vestuario y tal, y luego sacarlo, y luego, o sea, y nos revisaban, no fuera a ser que algún interno se escapara dentro de un casco de fútbol americano, no sé, era como muy complicado. Ajá. Además de eso, encontrar porque los cascos, por ejemplo, los cascos son originales, entonces, de la época. Ujú. Fue muy complicado, pues, no sé, negociar, los encontramos en la UNAM, estaban
guardados en el estadio de los Pumas, ahí abajo, ¿no? Durante 40 años. Entonces los encontramos ahí. Entonces, bueno, este trabajo de reconstrucción de cascos, de tratar de encontrar todos los zapatos de la época, todo eso, más la confección, más estudiar, más trabajar con 2 directores, ¿no? Que a veces, pues como todo mundo cuando trabaja en equipo, a veces fluía y a veces no, y a veces era como, llegaba un director y te decía, perfecto, ahí aquí van los guaraches, fantástico, ¿no? Sí. Okay, entonces ponías guaraches y llegaba al set y la otra directora decía, pero ¿por qué no trae botas? Oh. Porque es que van los guaraches. No, o sea, ¿quién dijo? El director. No, bueno, entonces tenías que esperarte 20 minutos y entonces tú así, guarache en una mano, bota en la otra así, ¿no? Ajá. Guarache, bota, guarache, bota, guarache, o sea, entonces en algún momento era como, ¿será que vamos a filmar? No, entonces, aparte de eso, el trabajo arduo de ambientar el vestuario y luego en sanitizar, esta cosa de la sanitización no es nueva, muchachos, el vestuario siempre lo ha hecho. Ajá. Entonces, bueno, ahora va a ser más, pero sí lo hemos hecho. Entonces, ahí teníamos el vestuario de los extras en un camión, de los actores en otro. Había que sacar todo de la cárcel antes de las 5 de la tarde, desinfectarlo, lavarlo, colgarlo y dejarlo para el siguiente llamado, que era a las 3 de la mañana. Entonces, pues, realmente no dormíamos ni nada y ya era complicado. Y ya lo más, digamos, hay muchas anécdotas de esta película. Se termina el dinero, regresamos después, como un año después, ¿no? Y era muy chistoso porque a mí me llaman y me dicen, igual que a José, oye, ¿sabes qué? A lo mejor los directores están pensando que ya no regresen porque ellos querían como más cocoles y más campanas y más los 70, ¿no? Ajá. Y entonces estamos pensando, ¿no? Porque además hubo que ir a Los Ángeles a comprar vestuario, o sea, teníamos vestuario original, teníamos vestuario confeccionado, teníamos uniformes, era complicado. Y entonces yo les dije, pues es que no, o sea, no en el sentido de esta historia pasa en 1979 en México, en la cárcel. ¿Cómo van a andar súper cocoleados y con no? Entonces fue aferrarnos hasta que dijimos, mira, ¿sabes qué? Perfecto. Ahí están tus 9,000 prendas, porque además es una de las películas que más volumen de vestuario tiene. Entonces ahí están tus 2 camiones, tus 9,000 prendas. Aquí está el break, go ahead. Y entonces yo así, ¿no? Y muy digna. Entonces, José Guadalupe, porque además yo nunca pensé, ay, la dieta, o sea, entonces Jamás. me acuerdo perfecto que colgamos el teléfono y José me dijo, tú no puedes darle la película porque hemos trabajado muchísimo y todo ya está diseñado. Y entonces, si tú se la das a alguien, vamos a tener que ir a los Arieles una bola de gentes. Entonces yo le dije, ay, José Guadalupe. Y entonces él me dijo, es que es tu diseño, y él es como un bebé, no lo puedes regalar. Entonces, igual yo, entonces, háblale a Oscar y dile que no, que la vamos a hacer, punto, que si no les gustaba lo hubieran pensado antes, ¿no? Okay. Entonces, pues yo le hablé a Oscar, el productor, le dije, oye, vamos a terminar la película. Dile a los directores que vamos a terminar la película, que es nuestra película, ya la trabajamos, porque ya la diseñamos y porque si no les gustaba, lo tenían que haber dicho hace 2 años, ¿no? Y entonces, ya había mucho corazón ahí, ¿no? No, ya ni vesícula había. Entonces ya así como entonces ya después me habla Oscar y dice, oye, dicen los directores que sí, que claro, que por supuesto, que mil disculpas, vamos a seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ya, es así, ¿no? Ya después fueron súper lindos, súper claro, empezaron a entender cuando ya también empezaron a ver, pues, el material, ¿no? La edición, por qué y todo, ya fue como, ¿no? Porque eso es algo que a mí me pasa mucho. Yo soy muy instintiva, yo a veces pongo las cosas y las hago, pero no sé ¿cómo se llama? Hasta dónde van a llegar, pero sí suelo ser muy necia conmigo, ¿no? Conmigo, es como de, o sea, si no me gusta, no lo voy a poner porque a mí me parece que no está diciendo lo que queremos decir, ¿no? Y yo siempre decía, es que esta historia no pasa en Nueva York, no es Taxi Driver, ¿no? O sea, esta pasa aquí, en Santa Marta, ¿no? En los casi 80s, o sea, cuando eso no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, sí tengamos un personaje glamuroso, Florecita, ¿no? Que es Darío Tepié, ¿no? O sea, sí tengamos cosas, pero tratemos de entender. Entonces, fue muy difícil, porque además había que hacer una personalidad de cada reo, ¿no?
en una misma gama de color y con un mismo estilo y tratar de sacar a cada personaje por sus propios méritos. Entonces, eso es lo más complicado, ¿no? Cuando haces escuelas, cárcel, no sé qué, cuando haces conjunto de gentes que hacen Uniformada. ajá, es cuando te cuesta más trabajo porque tienes que hacerle su personalidad a cada quien y que sigan estando en ese contexto armoniosamente, pero que al mismo tiempo tengan su propio lenguaje. Hago una breve pausa para recordarte que en nuestro canal de YouTube puedes encontrar el contenido adicional de esta entrevista, donde platiqué con Berta sobre la relación que tienen los nuevos cineastas con el departamento de vestuario. También aprovecho para mencionarte que Berta imparte un curso de vestuario en el espacio de capacitación y educación audiovisual Aula. Si te interesa, dejamos el link en la descripción. Volvemos con la entrevista. Y ahorita que hablabas de eso, me pareció un tema importante a preguntarte precisamente sobre esos, o sea, en el caso de uniformados, ¿cuáles son esos detalles con los que construyes distintamente el personaje? Digo, hablabas de de cómo tienes que buscarlos, pero ¿cuáles algunos ejemplos podrías mencionar sobre ellos? Sí, claro. Yo lo que hago es que yo siempre, por ejemplo, yo siempre digo que el guión tiene cosas que están ahí, escritas, claras y necesidades incluso de dramaturgia, de narrativa y de ideas que tiene el guionista. Luego están las ideas, pensamientos, sensaciones que tiene el director que quiere transmitir. Y luego estoy yo. En ese estoy yo, lo que hago es como una lista, o sea, yo me hago mis propias peliculitas de cada personaje, de lo que no me dice. Entonces, por ejemplo, para tratar de ver qué elementos podrían ser los de cada quien. Entonces, digamos que en este caso, Zambrano, ¿no? Que es el personaje principal. Pues Zambrano viene en el guión basado sobre un personaje real, alguien que sí estuvo en la cárcel y tal. Luego, los directores al hacer su trabajo con los internos y dar clases ahí y conocer a varios de los que pasaron esta historia en la vida real, pues tenían, ¿no? Otro punto de vista. Y luego, además de eso, pues estaba toda la parte gráfica, periódicos, ¿no? Información, etcétera. Entonces, ya después de todo eso, a mí siempre me faltaba como la parte personal. ¿Quién fue este chavito? ¿De dónde? Entonces, tú vas viendo las diferentes cosas como durante el proceso. Yo voy diseñando, o sea, sí presentamos como al principio estilo, siempre y general, pero yo siempre le voy aumentando, quitando, dependiendo, porque ya que veo las locaciones, por ejemplo, en este caso dices, claro, él salió de la colonia del Valle, del multifamiliar, entonces, ¿no? Te vas como relacionando con lo que él tendría y vas investigando qué era la moda en ese momento. Y obviamente alguien de su clase, no estamos hablando del mismo contexto que hoy, o sea, tenía una mejor situación económica de lo que pensaríamos que tendría, ¿no? O sea, entonces, en fin, a partir de ahí tú vas uniendo cosas. Ahora, cuando el hilo conductor además es el color, como en el caso de la Cuarta Compañía, porque los uniformes de la cárcel eran azul, pues es todavía más complicado, pero entonces lo que haces es yo lo que hago es trabajar con las gamas de color y las texturas, que eso a mí me lo enseñó el teatro, no el cine. O sea, yo antes de hacer la Cuarta Compañía hice teatro también mucho tiempo y me acuerdo una vez de una obra de teatro que me gustaba mucho, que en ese tiempo la dirigió Hugo Revillaga y el nombre no me voy a acordar ahorita, pero a lo que voy es que yo llegué con una propuesta y le dije al director, oye, ¿tú me dejarías vestir a todos los personajes del mismo color? Y entonces me dijo, ¿cómo? Sí, del mismo color. Yo quiero vestirlos a todos, a todos, a todos del mismo color. Claro, en diferente gama, ¿no? Y con diferentes texturas, porque lo que yo quiero saber es, en términos visuales, cómo funciona el manejar un solo color, ¿no? Pero con diferentes elementos. Y entonces él me dijo que sí, que lo intentara, ¿no? Y y fue muy bonito, era una obra en donde todos estaban vestidos de gris, pero de diferentes gris, gris Oxford, gris plata, gris, y entonces unos de lana, otros de seda, y entonces cuando ya estaba en el teatro, a mí me encantó la experiencia de ver cómo, aunque sea el mismo color, dependiendo de la tela y las texturas, se comporta de manera diferente visualmente hablando. Entonces, eso es lo que hicimos en la Cuarta Compañía. O sea, partimos del color, a partir de ahí, qué tela sabía, qué encontramos, cuáles son los patrones de la época, qué estaba de moda, qué no, o sea, y entonces fuimos
asignando cada diferente, ¿no? Textura y estilo a cada personaje, pero basándote, ¿no? En el color, ¿no? ¿Cómo hacemos además para qué? Porque siempre mi angustia y mi pensamiento era, ¿qué va a pasar cuando estén todos juntos en el set y tenga a cuadro, a cámara, así inmenso en la pantalla, a 30 vestidos del mismo color y tengan estos diálogos que tienen, ¿no? Esta fuerza y todo lo que está pasando ahí, y no se vean como uniformados de la escuela, ¿no? Simón Bolívar. Entonces, ¿cómo le Ajá. hacemos? Entonces, fue como, es eso, y también la otra cosa que es muy importante siempre es la texturización del vestuario. O sea, porque hay otra cosa, yo generalmente no hago moda, Ujú, hago comedias románticas de repente, pero pues no hago editorial, es lo único que no hago. ujú. Todo lo demás lo he hecho, editorial también, pero no me gusta por eso, porque yo siempre he creído que la moda es la antítesis del vestuario, o sea, la moda no tiene nada que ver con el vestuario, la moda parte de lo que tú quieres decir o proponer como diseñador de moda y entonces haces tu colección y si quieres usar jitomates, usas jitomates, no hay limitación, ¿no? Es una cuestión más como personal y a través de, y está de lo que quieras. Claro, usas Y el el, vestuario tal vez como un manifiesto, tal vez, ¿no? exactamente, y Ok, el vestuario está completamente limitado. Lo dice en el guión de mil ok. formas y el verdadero reto es que ese vestuario ayude a contar la historia y que la gente vaya al cine y diga, ay, algo vi, o sea, esta sensación de gusto, pero que no te haya sacado de la historia. Porque si Claro. un vestuario, por maravilloso que sea, te saca de la historia, es decir, si el espectador se queda pensando, ay, mira las botitas, qué bonitas, mira esos cascabelitos que tiene, y perdió el hilo de la película, chao, mal vestuario, o sea, adiós, ¿no? O sea, la cuestión, el verdadero buen vestuario es aquel que tú entras a una película y disfrutas la película y vas con la historia y te queda además este plus de decir, pues qué bonito se veía, qué sería, así, hasta que ya dices, claro, traían una ropa o traían esto, entonces ya ahí dices, funcionó, ¿no? O sea, entraste en ese mundo, en ese contexto, estéticamente, ¿no? Funciona a que cuente la historia y alguien se va con ese sabor de boca, como es como cuando te tomas un vino, ¿no? Y dices, ay, qué rico, pero pues qué tendría, qué tendría, y hasta que vas viendo y dices, ay, se me hace que es nuez, ay, no, se me hace que tenía, ¿no? Claro. Eso es el vestuario, eso es lo que tiene que hacer un buen vestuario. Cuando empieza un nuevo proyecto, este, ¿cuáles son en esos proyectos donde te conectas realmente de corazón y con pasión a ese proyecto? ¿Cuáles son como que los retos estéticos o los retos que te llaman la atención en la creación en el diseño del vestuario, por ejemplo? ¿Qué es lo que te llama la atención en un proyecto y que dices, le voy a entrar con todo? Bueno, finalmente yo lo que hago ahora es que a mí me dan un guión, yo leo el guión, si a mí me gusta, o sea, yo no tomo en cuenta si hay el dinero, si no hay el dinero, si se va a filmar ahorita o con el oficina en 32 años, no sé, o sea, porque puede pasar cualquier cosa. Pero Ujú. si a mí me gusta, yo soy de las que le digo a quien me está invitando, vamos, con lo que sea, vamos y la hacemos. Hay veces que si dices, pues es que aquí no hay de dónde, o sea, aquí no hay nada, ¿no? Ahora, también no puedes decir siempre no, o sea, también hay que comer, también hay los biles, también, y de pronto dices, ¿por qué no vamos a darle a esta historia que aparentemente está muy simple? Pues démosle el twist, ¿no? A ver qué podemos hacer, por dónde le entramos, a ver si se ve, ¿no? Hacemos tal, que nos diga algo con la ropa. Entonces, bueno, se trata de eso. Ujú. Pero bueno, ya una vez que el guión me gusta, yo siempre lo que hago es que yo lo leo completito, sin pararme, sin marcar nada de vestuario, nada, como si estuviera viendo la película en el cine. Y me la imagino. Entonces me la imagino así de, me la voy imaginando, no sé qué. A veces tomo notas o las grabo así de como, ay, qué padre vi, no sé qué, ay, no sé qué, ay, no sé si la película habla de los changos en China, entonces es como, ah, sí, checar algo de los changos en China, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ya más o menos así. Pero ya después, entonces sí le doy una segunda vuelta en donde ahora sí ya hago un break, ya voy por necesidades y ya. Y la tercera vuelta ya es personal, que es que yo ya me hago el mundo de cada persona, que no viene en el guión. O sea, Mariquita, en el guión dice Mariquita, 16 años, test, tal, vestida, a veces te dicen vestida, a veces no, Ujú. ¿no? Te digo, porque muchos creadores, pues eso no piensan. Entonces, Mariquita, no sé qué,
no mencionan nada, o sea, dices, pues no, encuerada no ha de estar, pero pues aquí no dice nada, Ujú. ¿no? Entonces, ya vas como pensando y no sé qué, y entonces yo me pongo a pensar, ya que acabé de leer el guión, pues ¿quién es Mariquita? ¿De dónde viene? ¿Qué? No, o sea, y hago anotaciones y lluvia de ideas desde qué le gustará comer a Mariquita. Ah, ya sé, gorditas de chicharrón. Ay, ¿qué película le gustaría? No, las películas no, le gusta la telenovela Rubí. No, entonces, o sea, y entonces ya tú vas pensando en cómo podría ser este personaje, cómo podría ayudar a contar la historia a través de su ropa. Y para mí lo más importante es que yo siempre pongo un límite. O sea, si ya se pasa de ahí, así de, no, ya, o sea, yo ya siento que ya no estamos contando las cosas, sino que ya estamos interpretando y tratando como de protagonizar con la ropa. Y eso a mí no me gusta. O sea, lo que te digo es que, porque por ¿Cuándo ejemplo, para pasa eso eso? haces el teatro. ¿Cómo en qué Yo momento no, pasa eso? cuando empiezas a ver las cosas y dices, a ver, yo creo que sí sería así. Hay una cosa que pasa mucho, el imaginario colectivo, ¿no? Ujú. Entonces, a veces funciona y a veces no. O sea, a veces funciona en el sentido de que si yo te digo a ti, ya eso iba un poco con la herencia de Hollywood. Ahí te va. Es como que es un ícono de cualquier cosa. Pues en este caso del vestuario, es cuando logras que una prenda hable por sí sola. Para mí es así, Ujú. hable por sí sola. Entonces, si tú llegas a un set, a un foro vacío, yo siempre así les digo a mis, ¿no? A mis, si cierran los ojos, el foro está vacío y hay una sillita ahí. Y hay un sombrerito de copa en un banquito. Chaplin, ¿no? Ni sabes, o sea, es Chaplin, Es el ¿no? icono. O eso es un icono. Ahora lo que voy es, ves a Marilyn Monroe con el vestido blanco volando en la alcantarilla, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie que no lo conozca. Ujú. Pero sin embargo, nadie sabe que es una escena de la comezón del séptimo año, ¿no? Y que el vestuario es de Travila, o sea, a lo que voy es, ¿no? Entonces, pero es tan fuerte el icono de vestuario que si ese vestuario se lo quitamos a Marilyn y lo ponemos así colgado en un perchero, pasamos por ahí y decimos, achis, aquí estaba Marilyn Monroe, ¿no? Así es. Entonces, es justamente lo que se tiene que hacer pensando, claro, esos son chispazos, o sea, y los hay en todos, como el del Chavo del Ocho, como la gabardina de Cantinflas, ¿no? O Ujú. sea, Cantinflas no es Cantinflas sin su trapito de gabardina, y cuando se lo quitan, y le pasó todo el tiempo cuando avanzó y él quería salirse de estos personajes de carpero y jodido, y entonces quería ser el policía, el maestro, el El doctor, padre. Ujú. no funcionaba porque todo el mundo decía, ¿dónde está la gabardina de Cantinflas? Entonces, vamos, con Tintán igual, los trajes de Pachuco, o sea, toda una serie de cosas que hacen iconografía en el vestuario. Cuando lo logras, a veces lo logras naturalmente, ¿no? Por alguna circunstancia, y a veces lo logras de chiripa. Por ejemplo, a nosotros nos pasó en Club de Cuervos, ¿no? Ajá. Cuando son equipos grandes y si es que trabajamos, José y yo, pues nos dividimos un poco el trabajo y entonces él es muy bueno diseñando como todo lo que es muy gráfico también, ¿no? Entonces, en este caso, uniforme especial, él diseñó los uniformes de la Cuarta Compañía, en este caso de Club de De Club de Cuervos, Cuervos. etcétera. Ujú. Ajá, igual que él, pues, ayudó y con el logo y tal. Entonces, pues era muy interesante y es cuando dices, sí, hicimos un ícono, porque llegaban mails y la gente te preguntaba, ¿dónde puedo comprar la camiseta de los Cuervos? Sí. No existe, es un equipo de fútbol que no existe, es vestuario, ¿no? Ujú. Entonces, a nosotros nos mandaban y nos decían, por favor, ¿dónde compro los pants de los Cuervos? Sí. No existen, no existen porque no existe el equipo, es que no. Entonces, es cuando te das cuenta y entonces, pues de Netflix, la felicitación de, oigan, hicimos focus groups y no sé qué, y lo que más ha gustado es el vestuario, y entonces, al grado que la camiseta terminó saliendo como un artículo de merchandise vendiéndose en Martí, ¿no? Sí, O exacto. el escudo de Cuervos, que es muy curioso para nosotros porque es como el escudo de Cuervos que aquí hicimos una noche así, ¿no? Así de, a ver, vamos a ver, y ahí, ¿no? Pues ahora lo ves en la tiendita, en las cervezas modelo, ¿no? Ujú. Entonces, eso es cuando de repente, pues ahí le atinas, ¿no? Chispazos. Entonces, pero sí, ¿no? Pues son chispazos, pero también obviamente hay una conciencia de Claro. queremos hacer un equipo que no se le olvide a la gente, queremos hacer un uniforme lindo, queremos hacer algo que, ¿no? Entonces, bueno, no siempre tienes, o sea, ¿cómo se dice?
la inspiración, como todos los artistas, pues no es ya llegó y ahí está, hay que Ujú. trabajarla, ¿no? Entonces es que yo, por ejemplo, pues yo cuánto puedo saber de fútbol, nada, ¿no? Ok. Entonces es así de, pero íbamos a hacer una serie de fútbol, entonces pues ahí nos tenías a Lupe y a mí viendo los domingos el fútbol con cara de así de, ay, el fútbol. Pero bueno, ¿no? Así tratando de ver, pues, de qué se trata la camiseta, el amor por la camiseta y por qué y tacata, ¿no? Para tratar de darle ese sentimiento a lo que estás haciendo. Porque sí es muy importante que todo el mundo que quiere hacer vestuario sepa que hacer personajes no es solamente lo que dice el guión, tú tienes que, ¿no? Investigar y ver el porqué de cosas, porque es una cuestión de mucho detalle. ¿Por qué va la rayita roja? ¿Por qué va el botoncito así? O sea, es un porqué de todo, ¿no? Aquí me llama la Entonces, atención en ese aspecto sobre la investigación. Cómo, o sea, ahí hay una gran diferencia en la forma como decidiste hacer la investigación para Club de Cuervos, en el aspecto de que mejor viste los partidos, pero en vez de, de solamente ver como que los, pues, imágenes de los uniformes de todo el mundo, o ahora sí como que ¿cómo se llama? Pues sí, el muestrario de Adidas o de todas ajá, no. estas grandes marcas. No, también es ver los partidos para, imagino yo, no sé, tú me dirás, Ujú, para ver ujú. cómo interactúa la Exacto. persona con su vestuario, con su uniforme, ¿no? Sí, sí, no. Y además te voy a decir una cosa, yo tengo, y en ese sentido sí es mi particular manera, no es por hacer a las nuevas generaciones una crítica o a las, no, 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 no es así, sino que yo tuve la suerte de atravesar mi carrera o que mi carrera atravesara todo el proceso primero artesanal, en Ujú, donde, porque cuando yo empecé no había las computadoras ni había, ¿no? Entonces yo traía así literal un carrito de mandado, de estos como de súper, ¿no? En ujú. donde traía la carpeta de diseño, el breakdown, la continuidad, no sé qué, y luego, o sea, eran como 6 carpetas, la de las cuentas, la de no sé qué, y luego alrededor le ponía un alambrito y colgaba ahí las Polaroid de continuidad, ¿no? Entonces era así como, entonces literalmente ahora todo eso es esto, ¿no? Ujú. Entonces, a lo que voy es, yo pasé de la parte artesanal a hacer break y entonces en la parte de la investigación era irte a Sanborns y comprar lo más que pudieras de revistas y si no casi llevarte el sleeping bag a Sanborns, ¿no? Sí. Para ver, ¿no? Y luego irte a la biblioteca y pasarte un chorro de tiempo en la biblioteca y luego, si la película era de monjas, pues te ibas y te metías al convento. ¿Por qué? Porque ahora es como monjas capuchinas, ¿no? Ya, monjas capuchinas, Ajá. ¿no? En Entonces, Google. a lo que Google, ¿no? Ya, monjas capuchinas, ya, así se visten, chao. Entonces, creo que ahora lo que sí ha pasado es que, en cierto sentido, en las plataformas modernas o en la televisión, etcétera, pues se ha estandarizado mucho, ¿no? Y ahora, porque también se hace a los materiales que hay ahora, o sea, tiene mucho que ver el presupuesto, los tiempos que tengas de preparación, etcétera. Pero yo todavía sigo haciendo investigaciones mixtas, es decir, yo sí voy a la biblioteca Vasconcelos a buscar, luego me voy a las telas a ver las telas en vivo, así de, a ver, ¿no? Ujú. Cómo se ve esta, y compro como, porque así le hacía antes, telitas, 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 para estar viéndolas a la luz, a la cámara, a la no sé qué, ¿no? Y luego, sí, también, claro que me he hecho el Google, Wikipedia y lo que haya, ¿no? Y luego el librito, y luego sí también sigo comprando revistas y voy, ay, mira qué padre reportaje, ay, mira, no sé qué. El papel para mí es importante, ¿no? O sea, el sentir el papel. Y además también tiene que ver con la observación, el vestuario. Entonces, es ir al cine, es ir al museo, es ir al teatro, es ver, 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 con otros ojos, ¿no? Para Ujú. que puedas estar absorbiendo. Y luego, pues ya es como el cerebro es un archivero, pues ahí se te van quedando cosas. Cuando de pronto dices, ay, tengo que diseñar un basurero, ¿no? Pues abres el cuaderno, empiezas a dibujar, porque esa es otra, o sea, ahora mucha gente pues dibuja en computadoras o simplemente hace carpetas, es decir, toma las imágenes de alguien y las pone en un PDF, ¿no? Ujú. No, y bueno, yo no, yo todavía me echo el dibujito, le pinto el pelito, ¿no? Y Ujú. luego sí, claro, a lo mejor lo escaneo y ya lo subo a un PDF y todo, pero yo todavía llegué a hacer carpetas
como muñequitas de recortar, o sea, yo con capas, ¿no? Hacía la muñequita y luego en acetato le pegaba el vestidito y luego encima el sombrerito y entonces el director iba abriendo cada acetato y iba Por llegando hasta capas. como, por capas, hasta la ropa interior, ¿no? Entonces, Wow. yo soy una persona que siempre estoy bordando, siempre estoy haciendo algo, joyería, algo con las manos. Entonces, porque me parece interesante tocar lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, o sea, muy interesante. Y luego sí se nota en pantalla, yo creo que sí, o sea, no sé, yo creo que sí, ¿no? Que se nota. Por eso te había hecho la primera pregunta sobre el tacto y y la interacción que tiene con las telas y con el vestuario. Definitivamente, digo, aparte del cine, como que el mundo del diseño textil y, o sea, el trabajo, el oficio del diseño textil, sí es uno de los trabajos más manuales que hay desde hace mucho tiempo y definitivamente sí es un trabajo que requiere, pues, estar muy cerca con sus inicios análogos, ¿no? Un poquito lejos de lo digital, ¿no? Está padrísimo eso y bueno, la importancia que habla sobre de dónde sacar referencias. Y esto no solamente para vestuaristas, esto también para realizadores y cineastas o productores, para que también tengan herramientas para poder hablar sobre pues sobre lo que quieren externar o lo que quieren ver en su cuadro, ¿no? Hay una pregunta que no me has hecho y que sí me gustaría decir, es que no dejemos de lado a nuestros lienzos, son muy importantes. Y ellos son los actores, ¿no? O sea, los actores para nosotros, por lo menos para mí, yo te voy a decir una cosa, te lo dije hace ratito, mi diseño de vestuario, pues puede ser subjetivo, les gustará o no, pero sí hay una cosa que yo sí hago, es trabajar a fondo personajes con los actores. A mí me gusta mucho el trabajo en equipo con ellos. Y se presta a veces a malas interpretaciones porque hay colegas que no se los permiten. O sea, este es el vestuario, te lo pones, punto. Oye, te lo pones, ¿no? Ajá. Porque ya lo hablaron con dirección, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Cada quien tiene su proceso de diseño diferente, ¿no? Pero para mí, y lo sé también como por ejemplo para el caso de José Guadalupe, para mí y para él es muy importante trabajar con los actores. A mí sí, yo sí los cito, o sea, yo los cito, cuando yo los cito a tomarles medidas, siempre les digo, habla ahora o calla para siempre, hoy vamos a jugar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te quieres poner? ¿Cómo te lo quieres poner? ¿Qué te gusta? ¿Qué color odias? No sé qué. A ver, vamos a jugar, ¿no? Y ya les hago ahí, en ese momento, la primera vez que los veo, una preprueba. O sea, vamos sacando ropa, los cito siempre en la bodega y a ver, ¿qué te gusta? ¿Te gusta por acá? No, no. Y entonces ellos se van emocionando Claro. y entonces lo que es, van diciendo, oye, sí, y si le ponemos y que no sé qué. Y también te dicen sus cosas. Y yo siempre les digo, porque si no me lo dices ahorita y me lo dices en el llamado así de, es que yo no uso zapatos de charol. Sorry, ya, o sea, ahora te los pones, porque yo sí los invito y entonces lo que ha pasado con eso es que se inicia la conversación para que a partir de ahí haya una comunidad de los dos, porque al final de cuentas el vestuario es la segunda piel, o sea, de ellos, ¿no? Sí. Y si yo sin ellos, pues no soy nada, o sea, mi trapo puede ser el más, sin embargo, pero si se lo pone un actor que trabaja con él, que le da sentido a lo que se está poniendo, ya entre los dos hicimos un personaje, ¿no? Entonces, sí. eso además, yo no tenía conciencia de que lo hacía en ese sentido, o lo hacíamos tan meticulosamente hasta el día del Ariel, ¿no? Hasta que no lo ganamos y nos paramos y entonces se pasaron aplaudiendo y los que más gritaban eran los actores, ¿no? Así de, sí, y yo, ay, los actores, qué maravilla, ¿no? Y ya me había pasado en ceremonias de Arieles anterior, nunca lo había visto, pero yo sí he tenido actores, no sé, como Tenoch Huerta, que se gana el Ariel y dice, este Ariel es para mi familia y mi abuelita, y lo comparto con Berta Romero, porque pues no hubiera hecho yo este personaje jamás, ¿no? Y tú te quedas así como, ¿no? Entonces, es muy bonito y yo les mando desde aquí un amoroso abrazo a todos los actores con los que he trabajado en estos 25 años, porque siempre ha sido un placer, ¿no? Realmente nunca he tenido una experiencia con un actor que digas, ¡ay, no! O sea, son muy pasionales y hay así como el arco iris de todo, ¿no? Sí. Pero es muy divertido, muy divertido.
Muy, muy importante esto que recalcas, porque precisamente hablaba, en el primer episodio de La Turbamulta, hablaba con Julio Hernández Cordón, sobre Ujú, cómo los actores también son narradores y son, pues, al mismo tiempo creadores del personaje, ¿no? ujú. Y también la forma como mencionas esa forma de trabajo. Tuve la oportunidad de estar dirigiendo una serie el año pasado y precisamente no había tiempo para preproducir y diseñar tanto los personajes. Entonces lo que aplicaba junto con la encargada de vestuario en ese momento era en las lecturas de guión. Al terminar la lectura de guión, hablábamos con los actores sobre su personaje y al mismo tiempo todas esas cuestiones que hablábamos las bajábamos a Ajá. ejecutar directamente a vestuario. Ahí estaba también la vestuarista, ¿no? Entonces decíamos, pues Ujú. si esta persona es así, por lo tanto, Pues se va a tendría, vestir ajá. así. Entonces estaba muy Ujú. padre, lo veía como una forma de ahorrar tiempo en la pre para poder llegar a decisiones más Ah, rápidas, ah. pero precisamente pasaba eso, como tú mencionas. O sea, es una participación de creación de personaje de esa segunda piel junto con el departamento de vestuario, ¿no? Eso Ujú. Y el de es muy padre. maquillaje, Y ¿no? el O de sea, sí, maquillaje, sí hay. exacto. Sí, entonces eso es importante y Es no el siempre lienzo, es como fácil. lo mencionabas. Por último, Berta, Exactamente. para acabar, bueno, pues esta enfermedad que nos ha atacado en todo el mundo y que ha cambiado un poco las reglas en la industria audiovisual, la cual afortunadamente parece ya tener algún tipo de apertura en estas últimas semanas estas semanas de julio, ya parece que se está abriendo la actividad Ujú. más. Bueno, ha habido mucha atención respecto a cómo va a trabajar el departamento de vestuario, ¿no? Ahora con esta nueva normalidad. ¿Qué me puedes contar sobre lo que viene de esta forma de trabajo? ¿Qué le puedes recomendar a los vestuaristas ahora y lo que esperas de las producciones, ¿no? Sí, bueno, nosotros los diseñadores de vestuario, o varios, Ujú, estamos en una comunidad, ¿no? Trabajando, no somos una asociación, no sabemos si lo vamos a hacer, etcétera. Algunos han entrado, otros han salido, etcétera, por diferentes cosas, pero lo que el COVID vino a hacer, por lo menos en nuestra área, fue a sentarnos, juntarnos, platicar y nosotros en esta comunidad se contrató una doctora, una epidemióloga, y perdón, la ujú, palabra, pero bueno, y infectóloga, etcétera. Y entonces sobre eso y todas las investigaciones que ha habido, etcétera, además de hacer con otras personas investigaciones sobre las telas, como qué pasaría con el virus, etcétera, hicimos un protocolo, ¿no? De ujú, vestuario. Se pueden acercar a nosotros, les vamos a dar porque todavía no tenemos, estamos armando la página, ¿no? ujú, Pero bueno, te la paso y después la gritas por ahí claro. en el podcast. Ajá. Pero bueno, ya casi todas las diseñadoras de vestuario lo tienen, el protocolo COVID de vestuario va a ser mucho más complicado, se va pues, de entrada los costos van a tener que subir por Ujú, una cuestión de expendables, lavandería y gente que lo haga, porque no, vamos a necesitar manos. sí, Es uno de estos departamentos que en vez de bajar de gente va a tener que subir, porque como nosotros preparamos, filmamos y cerramos, sí. ¿no? Entonces va a haber tal vez menos gente en el set, pero más gente en la bodega. Entonces es importante que sí se acerquen. También en el gremio se va a compartir, en la página del gremio, Ujú, en fin, para que todo el mundo tenga en cuenta estas nuevas modalidades en el área de vestuario, porque recuerden que para nosotros lo más importante, pues obviamente es la salud del actor, porque si no, si el actor se enferma, pues no hay proyecto. Y también de nuestro crew que tiene una relación tan cercana con ellos. Entonces, por eso mismo es muy importante que los productores y directores sí tomen en cuenta este protocolo que se hizo y que está pensadísimo y que todo, ujú. y que piensen que lo van a tener que tomar en cuenta sí en todos los sentidos, en todo el protocolo como tal, pero además económicamente, porque si no, no van a poder filmar con seguridad, porque de nada sirve que se te enferme la gente, ¿no? Sí, exacto. Pues bueno, no sé si quisieras agregar una última cosa. Ay, no, muchas gracias. Pues la verdad, en el sentido de pues, agradecerte la Ajá. invitación, que se acerquen un poco, vamos a dar nuestras redes para que vean, ¿no? Que si alguien quiere irse ahí a aula, a asomar lo que está pasando, los cursos que se están dando, y que a todos los compañeros de vestuario que empiezan, sean diseñadores, sean asistentes, que tomen en cuenta que es muy importante capacitarse, informarse, pero sobre todo no perder también
la parte lúdica, la parte disfrutable, ¿no? Es un trabajo muy bonito, muy agotador y muy absorbente, pero también te da muchas satisfacciones. Y yo me siento muy agradecida con la vida y con todos los que me han invitado a sus proyectos y pues bueno, muy contenta. Y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Eso fue todo por hoy. Un gusto haber tenido a una ganadora del Ariel en nuestro espacio. Vaya que hay mucho que hablar sobre vestuario. Nos quedamos cortos, pero pronto tendremos más contenido y entrevistas que servirán para que como cineasta cuentes con más herramientas. Es por ello que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y compartas nuestros videos para que podamos seguir produciendo este contenido que espero encuentres de utilidad. Haré un pequeño cambio en la programación de nuestros episodios. Mantente al pendiente en nuestro Facebook para que te enteres muy pronto. Yo soy Lalo Hernández y ustedes, la Turbamulta del Cine.